Buster leyó 2 veces la nota de Dick, dándose pensativo pequeños golpecitos en los dientes mientras Ariadne permanecía de pie, esperando. Al fin se inclinó hacia adelante. Hizo un cambio, añadió una frase, puso sus iniciales tanto en el cambio como en el agregado, y firmó con su nombre bajo el de Dick con una floritura. Cuando le devolvió a Ariadne la hoja de papel rosa, estaba sonriendo. «Ahí está», dijo. «Y todo el mundo piensa que soy un tacaño». Ariadne miró la firma. Buster había cambiado la cantidad de $940 a $1,400, debajo de la explicación de Dick acerca del uso que se daría a la dinamita. Buster había agregado lo siguiente: «Ya que hay existencia, sería conveniente adquirir por lo menos 20 cajas. ¿Querrá ir a revisar la mina de grava, señor Keaton?» «No, no es necesario». Buster se recargó de nuevo en la silla y entrelazó las manos detrás del cuello. «Pero dígale a Dick que me llame cuando llegue el material. Es una buena cantidad de dinamita y debemos tener cuidado de que no caiga en otras manos. ¿No es cierto?» «Desde luego», respondió Ariadne y salió de la oficina. Se alegró de salir. Había algo en la sonrisa del señor Keaton que le parecía, bueno, un poco espeluznante. Buster, mientras tanto, había girado la silla para asomarse a la calle Main, en la cual había bastante más movimiento que el sábado en la mañana, cuando se había asomado con tanta desesperación. Desde entonces habían ocurrido muchas cosas, y sospechaba que ocurrirían bastantes más en el próximo par de días. Caramba, con 20 cajas de dinamita, Taggart de alto impacto almacenadas en el cobertizo de obras públicas del pueblo, un cobertizo por el cual, por supuesto, tenía una llave. Podía suceder casi cualquier cosa. Cualquier cosa. 2. Ace Merrill atravesó el puente Tobin y entró a Boston a las 4 de la tarde. Pero ya eran más de las 5 cuando llegó a lo que esperaba fuera su destino. Era una extraña sección casi desierta de los barrios bajos de Cambridge, cerca del centro de una maraña serpenteante de calles. La mitad de ellas parecía ser un solo sentido, la otra mitad callejones sin salida. Los edificios en ruinas de esta área en decadencia lanzaban grandes sombras sobre las calles, cuando Ace se detuvo frente a una construcción de ladrillos de un piso, en la calle Whipple. Se erguía en el centro de un lote baldío lleno de hierbas. Una cerca de metal rodeaba la propiedad, pero eso no era problema. Se habían enrumado la verja, solo quedaban los goznes. Ace pudo ver las cicatrices que dejó la cortadora. Metió el Challenger por el espacio donde había estado la verja y condujo lentamente hacia la construcción de ladrillos. Los muros eran lisos y sin ventanas. El trillado sendero de rodadas en que estaba conducía a una puerta de cochera cerrada. A un lado del edificio que daba al río Charles, en la puerta de la cochera tampoco había ventanas. El Challenger se balanceó en los muelles y rebotó tristemente sobre los baches de los que alguna vez pudo haber sido una superficie de asfalto. Pasó junto a un cochecito para bebé plateado en medio de un montón de vidrios rotos. Una muñeca destrozada con medio rostro reclinada en el interior lo miró con un ojo azul mojoso. Se estacionó frente a la puerta de cochera cerrada. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? La construcción de ladrillos tenía la apariencia de haber estado desierta desde 1945.
más o menos. Ace bajó del auto, sacó un pedazo de papel del bolsillo en el pecho. En él estaba escrita la dirección del sitio donde se suponía que estaba guardado el auto de Gaunt. Lo miró de nuevo, indeciso. Los últimos números que había pasado sugerían que este era probablemente el 85 de la calle Whipple. Pero ¿quién chingados podía saberlo con seguridad? Los sitios como este nunca tenían número, y en los alrededores no había nadie a quien pudiese preguntarle. De hecho, toda esta sección de la ciudad tenía un aire desierto y escalofriante que no le agradaba mucho a Ace. Lotes baldíos, autos desmantelados a los cuales se les había saqueado todas las partes útiles y cada centímetro de alambre de cobre. Viviendas vacías en espera de que los políticos recibieran su participación por debajo del agua antes de que cayeran bajo la demoledora. Calles laterales retorcidas que terminaban en sucios patios y callejones sin salida, atiborrados con desperdicios. Esta era la parte de la ciudad donde algunas veces la policía encontraba cadáveres de infantes metidos en botes de basura oxidados y refrigeradores desechados. Caminó hasta la puerta de la cochera y buscó algún timbre. No había ninguno. Recargó el lado de la cabeza contra el metal herrumbroso y trató de oír algún sonido en el interior. Suponía que esto podía ser un almacén de autos robados. Un dandy con una provisión de coca de alta tensión como la que le había dado Gaunt podía conocer muy bien a la clase de sujetos que venden Porsches y Lamborghinis en efectivo después de la puesta del sol. No oyó más que el silencio absoluto. Probablemente ni siquiera es el lugar correcto, pensó. Pero había recorrido de un lado a otro la maldita calle, y este era el único sitio del tamaño adecuado y la solidez suficiente para guardar un automóvil clásico. A menos que lo hubiese chingado a lo grande y estuviese en una parte equivocada de la ciudad. La idea lo ponía nervioso. «Quiero que esté de regreso para medianoche», había dicho el señor Gaunt. «Si no ha vuelto para medianoche, me sentiré molesto, y cuando estoy molesto, pierdo la paciencia algunas veces». «Tranquilízate», se dijo Ace a sí mismo. «No es más que un viejo dandy con una horrenda dentadura postiza. Maricón probablemente». Pero no podía tranquilizarse, y en realidad no pensaba que el señor Gaunt fuese solo un viejo dandy con una horrenda dentadura postiza. Pensó también que no le interesaba averiguar si lo era o no. Pero por ahora la situación era esta. Pronto oscurecería y Ace no quería estar en esta parte de la ciudad cuando fuese de noche. Había algo raro ahí. Había algo raro aquí. Algo que iba más allá de los fantasmales viviendas con las ventanas vacías que parecían mirarlo, y los autos desvalijados sostenidos en los discos de las ruedas en el arroyo. Desde que empezó a acercarse a la calle Whipple, no había visto a una sola persona en la acera, o sentada en un pórtico, o asomada a una ventana. Pero de todos modos tuvo la sensación de que lo vigilaban. Todavía la tenía, de hecho. Sentía que se le erizaban los cabellos cortos en la parte posterior del cuello, en la nuca. Era como si ya no estuviese en Boston. Este sitio era más semejante a la chingada dimensión desconocida. «Si no ha vuelto para medianoche, me sentiré molesto». Ace cerró el puño y golpeó en el frente de la herrumbrosa puerta plana de la cochera. «¡Hey! ¿Hay alguien ahí quien interese ver unos artículos Tupperware?» No hubo respuesta.
En la parte inferior de la puerta había una manija. La probó, ningún resultado. La puerta ni siquiera se sacudió en el marco, y mucho menos se enrolló en los rieles. Ace soltó aire silbando entre los dientes y miró nervioso a su alrededor. El Challenger estaba muy a la mano y nunca en su vida había sentido tanto deseo de subirse en él y alejarse. Pero no se atrevía. Caminó alrededor del edificio y no había nada. Nada en absoluto. Solo extensiones de ladrillo pintado en un desagradable color verde. Una extraña clase de grafiti estaba pintada con aerosol en la parte posterior de la cochera. Y Ace la miró por unos momentos sin entender por qué se le ponía la carne de gallina. Reglas de Yog-Sothoth. Nombre de una de las deidades del ciclo de literatura de horror conocida como Cthulhu, creación de H.P. Lovecraft. Decía en letras rojas descoloridas. Regresó a la puerta de la cochera y pensó, ¿ahora qué? Como no se le ocurrió nada, volvió al Challenger y se sentó en él, mirando la puerta de la cochera. Por fin apoyó ambas manos en la bocina y produjo un largo y frustrado tronido. De inmediato la puerta empezó a enrollarse silenciosamente en los rieles. Ace se quedó observándola con la boca abierta, y su primer impulso fue encender el Challenger y conducirlo más aprisa y lo más lejos que pudiera. La Ciudad de México sería un buen inicio. Después pensó de nuevo en el señor Gaunt y bajó lentamente del auto. Llegó a la entrada de la cochera justo cuando la puerta se detuvo a la altura del techo. El interior estaba brillantemente iluminado con media docena de bombillas de 200 vatios que colgaban en los extremos de gruesos alambres eléctricos. Cada bombilla estaba protegida con un pedazo de hojalata en forma de cono, por lo que las luces proyectaban charcos circulares de luminosidad en el piso. En el extremo más alejado del piso de cemento estaba un auto cubierto con una funda. Contra las paredes había una mesa con herramientas. 3 cajas estaban apiladas contra otra pared. Sobre ellas se encontraba una antigua grabadora de carretes. De otra forma, la cochera estaba vacía. ¿Quién abrió la puerta?, preguntó Ace con una diminuta voz seca. ¿Quién abrió la chingada puerta? Pero no obtuvo ninguna respuesta. 3. Condujo el Challenger al interior y lo estacionó contra la pared del fondo. Había espacio de sobra. Después regresó a la entrada. En la pared de junto estaba instalada una caja de control. Ace oprimió el botón de bajar. El terreno baldío sobre el cual se erguía este bloque de construcción se estaba llenando de sombras y lo ponía nervioso. Pensaba sin cesar que veía cosas que se movían allá afuera. La puerta descendió sin un solo rechinido o sacudida. Mientras esperaba a que acabara de cerrarse, Ace miró alrededor en busca del sensor sónico que había respondido al sonido de la bocina. No lo pudo ver. Sin embargo, tenía que estar ahí. En alguna parte las puertas de las cocheras no se abren por sí solas. Tenía que estar ahí. En alguna parte. Las puertas de las cocheras no se abren por sí solas. No obstante, pensó, si en algún sitio de esta ciudad suceden mierdas como esta, lo más probable es que la calle Whippy sea ese sitio. Ace se acercó a la pila de cajas con la grabadora encima. Sus pies producían un sonido arenoso hueco en el cemento. Reglas de Yog-Sothoth, pensó al azar y se estremeció. No sabía quién carajos era Yog-Sothoth,
Probablemente algún cantante rastafariano. Adeptos al rastafarismo, culto político religioso entre los negros de Jamaica, que adoran a Haile Selassie y al ex emperador de Etiopía de reggae. Música popular de Jamaica, con 40 kilos de trenzas saliéndole del sucio cuero cabelludo. Pero aún así, Ace no le agradaba el sonido que ese nombre producía en su mente. En este sitio, el solo pensar en ese nombre parecía una mala idea. Parecía una idea peligrosa. En uno de los carretes de la grabadora estaba pegado un trozo de papel. En él estaba escrita una palabra en grandes letras mayúsculas. Enciéndeme. Ace arrancó la nota y oprimió el botón de encendido. Los carretes empezaron a girar y cuando escuchó la voz se sobresaltó un poco. ¿De quién esperaba que fuera la voz que oiría? ¿De Richard Nixon? Hola, Ace, dijo la voz. Hola, Ace, dijo la voz grabada del señor Gaunt. Bienvenido a Boston. Quita por favor la funda de mi auto y carga las cajas. Contienen una mercancía muy especial que espero necesitaré muy pronto. Me temo que tendrás que colocar por lo menos una caja en el asiento trasero. La cajuela del Tucker no es muy espaciosa. Tu auto estará seguro aquí y en el viaje de regreso no tendrás ningún problema. Y recuerda esto. Por favor, entre más pronto regreses, más rápido podrás empezar a investigar los puntos marcados en el mapa. Que tengas un viaje agradable. El final del mensaje fue un silbido vacío de la cinta y un quejido bajo de los rodillos de arrastre. No obstante, Ace dejó que los cassettes giraran durante casi un minuto más. Toda la situación era muy peculiar. Y cada vez se volvía más peculiar. El señor Gaunt había estado aquí por la tarde. Tenía que haber estado, ya que había mencionado el mapa. Y Ace no había puesto los ojos sobre el mapa ni sobre el señor Gaunt hasta esta mañana. El viejo ratonero debió haber tomado un avión hasta aquí mientras él, Ace, venía en el auto. ¿Pero por qué? ¿Qué chingado significaba todo esto?